En el centro de Sevilla, al ladito de la Giralda, se encuentra el Archivo General de Indias, el lugar que alberga el mayor número de documentos relacionados con la conquista de América. Esta noche nos colamos en sus salas para hablar sobre un archivo que conserva unos 43.000 legajos, con unas 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Nos acompaña, nos guía por el archivo su directora, la archivera malagueña Esther Cruces, que acaba de ser reconocida por el gobierno francés con la máxima distinción que otorga el Ministerio de Cultura de aquel país, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Esther Cruces, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acogernos en el Archivo General de Indias. Nada, bienvenidos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en una de las galerías de la planta superior del edificio de la Lonja, una obra, un edificio diseñado por Juan de Herrera, ese arquitecto magnífico que trabajó a las órdenes de Felipe II y que, para que nos podamos situar, es el arquitecto del Escorial. O sea que estamos hablando, yo creo, que de palabras mayores. Es espectacular esta sala, ¿eh? Ayúdame a describírsela a los oyentes. Pues estamos en esa sala que este edificio se hizo para actividades mercantiles, comerciales, pero cuando el Archivo General de Indias se crea, se va adaptando partes de ese magnífico edificio de la Lonja para acoger, conservar, custodiar la documentación. Y se hacen unas estanterías de caoba en las que se va poniendo estas cajas archivadoras, son unidades de instalación, le llamamos los archiveros, para conservar adecuadamente la documentación. Una madera que previene el ataque de xilófagos, esos insectos que le gusta comer madera y papel. O sea que en esta galería se piensa... El peor enemigo de un archivero, claro. Y el fuego también nos asusta mucho. ¿Y los historiadores manazas? Bueno, esos también son un riesgo. No, se tiene mucha cautela en las salas de consulta, hay archiveros, no hay un jefe de sala, se le advierte a aquel que no es cuidadoso, sí, eso también está establecido, ¿eh? O sea que es un espacio que hoy en día ya no está aquí la documentación, pero nuestros visitantes, que son muchos a lo largo del mes, es uno de los edificios más visitados de Sevilla. Me has dicho que los documentos no están ya en esta sala, pero sí en este edificio. ¿Qué documentos se guardan, se protegen aquí en el Archivo General de Indias de Sevilla? El Archivo General de Indias es un archivo de archivos, es la suma de los archivos que en su momento eran archivos administrativos de los grandes organismos de la corona, de la monarquía hispánica, para gobernar y administrar territorios ultramarinos. No me gusta hablar de América solo, no podemos olvidar Filipinas y el Pacífico. Y estos grandes archivos, y por lo tanto esta documentación, son las del Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados, que hubo distintos a lo largo del tiempo, de los mercaderes, juzgados de arribadas, por ejemplo, es decir, organismos que a lo largo de 300 siglos van creándose y siendo modificados para gobernar unos territorios. Hay documentos institucionales, muchísimos, pero también hay documentos personales. Sí. A mí, como archivera, me gusta hablar de esa documentación de gente que es desconocida, ¿no? Pero que al fin y al cabo hacen la historia, historias personales, historias menores, pero que escriben al rey, tenían la oportunidad de elevar sus escritos al propio monarca, al presidente del Consejo de Indias o a sus familiares o a sus socios en el comercio. Por lo tanto, hay documentación que le podríamos decir personal dentro de documentación pública. Ponme un ejemplo de un documento firmado por un privado, digamos, y que sea historia. Hombre, a nosotros, y aquí en el archivo, trabajamos mucho en ese sentido. También las mujeres. Las mujeres escriben, tienen que mantener sus negocios en ausencia de los maridos, tanto aquí en la península como allí en aquellos territorios. Muchas de ellas piden, reclaman, preguntan dónde están sus maridos, reclaman testamentarías o también, como tenemos en la exposición que ahora mismo presentamos aquí en el archivo, ellas son mujeres
comerciantes, que hacen sus fletes, organizan sus negocios. Luego están esos documentos solemnes, ¿no?, conocidos por la ciudadanía y que en cierto modo modificaron o condicionaron la historia. Probablemente podríamos tener a la cabeza el Tratado de Tordesillas. Está aquí en el archivo. Sí, el Archivo General de Indias conserva el original portugués, y en el Archivo Nacional de la Torre de Otombo de Tiene Portugal, el español. Exactamente. Qué bueno. ¿Cuál es la importancia histórica del Tratado de Tordesillas? Estamos hablando de 1494. Pues ese reparto del mundo entre dos potencias, ¿no?, marítimas, avaladas por el Papa, ¿no?, porque hay unas bulas previas en el que el Papa, pues Alejandro VI, da autoridad, porque el Papa reparte el mundo en nombre de Dios, claro, a los reyes de Castilla y Portugal, con una protesta del rey francés, que existe, que la conocemos, que dice que porque él no. Bueno, hay unas argumentaciones y esta es la consolidación de esos acuerdos, que no fueron fáciles para llegar a este tratado. Se conocen las negociaciones y las posteriores, porque no se está de acuerdo tampoco con ello. Y para los especialistas en derecho internacional actual, hablan del Tratado de Tordesillas primero como el primer tratado internacional. Todos los demás habían sido acuerdos para acabar guerra, establecer matrimonio, pero este era para evitar guerra, ¿no?, en primer lugar, para ver cómo podía ser el futuro. No es que todo se arreglara con esto, ¿no?, pero no cabe duda que estuvo vigente hasta principios del siglo XVIII, o sea que mal del todo no lo hicieron. ¿La relevancia del Archivo General de Indias es nacional o es una relevancia internacional? Es internacional. De hecho, en foros internacionales a los que vamos o leemos cosas sobre ello, es curioso que el Archivo General de Indias lo conoce todo el mundo. Probablemente no sepan a lo mejor que se conserva, ni qué hacemos, pero Archivo General de Indias o Archivo de Indias directamente, sí, es una referencia internacional. En ámbitos profesionales, por supuesto, en ámbitos del derecho internacional, diplomático también, pero entre la población en general también. Para los diplomáticos, venir aquí es como para cualquier ir a PortAventura, más o menos, ¿no? Bueno, tenemos muchas visitas institucionales que nos indican los ministerios y la verdad que a mí me satisface porque en las tareas que todos ellos y ellas tienen de muy ocupados, incluso cuando visitan España o la ciudad de Sevilla, que buscan un hueco para conocer un archivo, realmente es emocionante. ¿Cuál es el documento más antiguo que hay entre estas cuatro paredes? Bueno, los documentos colombinos, o sea que hay una real cédula anterior a 1492, pero esos son los menos, porque claro, como antes hemos comentado, aquí está la documentación para administrar, gobernar, gestionar, por lo tanto, el bloque de la documentación, finales del siglo XV hasta prácticamente el siglo XIX, ya menos en esa época. ¿Se notan los sentimientos respecto a cómo iba el imperio en el momento de la escritura, en el tono, en el lenguaje de la escritura? Bueno, eso lo tienen que manifestar casi por obligación los virreyes, es decir, la estructura político-administrativa que la monarquía hispánica tenía para gobernar. Pero bueno, eso es la misma preocupación que puede manifestar un corregidor o un intendente, el mismo Pablo de Olavide, aquí en Sevilla, no cambian esas manifestaciones porque estés en Sevilla o porque estés en Cuzco. Las preocupaciones siempre se muestran a sus superiores. ¿Se traslucen? Sí, incluso las protestas. ¿Ah, sí? No, claro, pues no me manda usted lo que le contesté, no me mandan el presupuesto de no sé qué, porque en eso la administración creo que poco cambia. Cambian los temas, pero tampoco a veces, ¿no? De todas maneras, nosotros los archiveros no hacemos historia. Somos
quienes tenemos que preparar todo para que otros estudien. Pero a mí en los archivos no me gusta hablar solamente de historiadores. Hay otro público, quizá en este Archivo General de Indias es menor, pero no podemos olvidar los grandes archivos españoles o los pequeños, como puede ser un municipio, donde la ciudadanía, al menos en España, puede ejercer una serie de derechos relacionados con el acceso, la transparencia, la memoria. Por lo tanto, nosotros los archiveros tenemos que preparar todo eso para que sea fácil encontrar lo que se quiere y que esté bien conservado. ¿Cualquier ciudadano puede tener acceso a los documentos que están aquí en el Archivo General de Indias? Sí, el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Archivos, que de donde depende este archivo también, establece esos procedimientos. Es más, la Constitución española ya lo dice, que el acceso a los archivos es libre y gratuito. Eso no quiere decir que no se controle quién accede, pero esos procesos, esos procedimientos están reglados. Siempre sabemos quién, su número de identificación de lo que sea y qué consulta. Entiendo que el tiempo para un archivero es un arma de doble filo. Primero, desde la perspectiva positiva, porque le da todavía más valor al documento histórico que tiene bajo su resguardo, pero al mismo tiempo también el tiempo lo erosiona, lo daña. Sí, de hecho mucha de la documentación en este archivo, o en otros, pero en este en concreto, que más problemas de conservación tiene, es porque ya venían de aquellos archivos en los que estaban, incluso los archivos de oficina, que habían estado mal conservados. Pues un poco también a veces como ahora, en un sótano, se sabe, en muchos casos se sabe, ¿no? Entonces eso siempre, ese mal, esa enfermedad, porque nosotros hacemos, los archiveros, muchos comparamos con un enfermo, ¿no? Ese mal viene de antiguo. Se puede cortar, por eso los depósitos especiales, y luego incluso se pueden curar, pasan al quirófano en los talleres de restauración, que este archivo también lo tiene con excelentes profesionales. Me encanta esa comparación de un documento histórico con un paciente herido, ¿no? De hecho, nosotros hablamos, en nuestra preparación de conservación preventiva, que es qué cuidado tiene que tener una documentación para que no se ponga enferma. Y utilizamos el refrán popular, sí, más vale prevenir que curar. Entonces eso también hay que aplicarlo a la documentación. ¿Cuál es el paciente que tienes ahora mismo en la UCI que más te preocupa? Bueno, ahora mismo en el taller de restauración están trabajando con varios proyectos y bueno, nos preocupa mucho, bastante la documentación que procede de la Audiencia de Filipinas, porque es un papel muy delicado, distinto al que se utilizaba en Europa, y ahora mismo se está trabajando en un proyecto de restauración y de digitalización, que eso ayuda mucho, ¿no? Porque la digitalización se tiene relacionada para difundir, por supuesto que sí, ¿no? Pero a nosotros sobre todo digital es prevenir. Claro. Lo que se digitaliza ya no se suele tocar. Lo que se digitaliza ya es para siempre. Bueno, esperemos que con el cambio de las tecnologías ya no sabemos, pero esa es la teoría, sí. Cuanto más se hagan, siempre se han llamado copias de seguridad, también claro, mejor para todos. Y ese es el día a día nuestro. ¿Facsímiles digitales? Pues probablemente se tengan que llamar así, aunque también trabajamos con facsímiles entendidos como siempre, ¿no? De gran calidad. Siempre se advierte, cuando ponemos un facsímile en una exposición. ¿Hay un punto de decepción cuando alguien llega y dice, este no es el original? Pues sí. Yo creo que siempre, llamémoslo así, hay un morbo por el original. Eso también lo puede sentir un archivero, pero el público en general, sí, pero no se puede. O sea, que los archiveros sentís morbo. Por también, claro. ¿Cuál es el documento más morboso que tenéis aquí? Bueno, no sé, cada documento da respuesta a las preguntas que cada cual hace. Mismo documento interrogado por un historiador o por otro, siendo el mismo documento, puede decir varias cosas. ¿Y alguno que a ti te haya fascinado? Que hayas dicho, wow.
¿Qué puertas me abre esto? A mí me gusta, fíjate, dos tipos de documentos, bueno, tipologías distintas. Esas cartas o esa información de los menudos, que es lo que dice el común, que es lo que dicen los documentos, por la viveza que da de la realidad, a lo mejor una pelea de entre vecinas, pero eso dice mucho, ¿no? Y luego esa documentación, los informes que hacen los virreyes, que siendo muy formales, a veces en documentación menos formal dejan traslucir sus penas, sus glorias, lo que le ha defraudado. Entonces sí, porque me gusta el documento que es menos formal, donde aprecio a lo mejor lo más cotidiano. ¿Qué documento que debería estar aquí, en el Archivo General de Indias, no está y te matas porque esté? Yo creo que está lo que tiene que estar. Sí, el problema que a lo largo del tiempo se perdieran por muchas circunstancias, entre ellos la conservación, también la pérdida de documentación cuando iba o volvía de América, porque los barcos corrían muchos riesgos, entre ellos las tempestades, ¿no? Y el Consejo de Indias ya lo tenía eso previsto, de manera que alguna documentación venía en 2 barcos la misma, como precaución. ¿En serio? Sí. O sea, era una copia de seguridad. Exactamente. Ante tempestades. Sí. Wow. Sí. Yo creo que está todo lo que tiene que, y lo que se perdió a lo largo del tiempo, pues eso tampoco lo podemos saber todo. Sí. Oye, ¿y esta exposición que tenéis aquí? Cuéntamela. Bueno, con motivo de la presidencia de España, de la Unión Europea, pensamos que era necesario dar a conocer el Archivo General de Indias como un archivo también europeo. ¿Tiene esa perspectiva también? Claro, porque claro, su nombre indica Indias, ultramar, América, pero no se puede entender América sin lo que pasaba en Europa, ni lo que pasaba en Europa sin lo que pasaba en América. Y hemos intentado no solamente reflejar algunos hechos, que no es tanto, sino personajes, algunos conocidos y otros no, que vienen de todas las partes de Europa, están aquí representados, y que por un motivo u otro tienen relación con América. Desde un documento de Napoleón a un pobre señor mayor, ciego, portugués, que va con su lazarillo, ¿no? Esos son documentos que emocionan, porque si la travesía era durísima, hay historiadores que lo han relatado y estudian muy bien, nos tenemos que poner en lugar, ¿no?, de la osadía, del reto, ¿no? Este documento de Napoleón es el momento en el que Francia toma Luisiana. Sí, toma Luisiana y al poco tiempo la vende a Estados Unidos. ¿Y por qué hizo eso? Hombre, las guerras napoleónicas necesitaban mucho dinero, y luego también porque hay una nueva manera de entender el mundo, ¿no? O sea, ya no era acaparar territorio, acaparar mundo. Ya es más establecer poder en determinados sitios, en América, y Francia lo sabía, con Canadá, aquello ya tomaba otros visos. Más vale tener el dinero que un territorio siempre en conflicto con España y con Inglaterra. O sea, realmente este documento marca un antes y un después en la forma de entender la geopolítica. Es uno de los que podemos usar para una nueva idea. Estamos hablando de principios del siglo XIX, claro. ¿Y ahí está la firma de Napoleón? Sí. La podemos ver del otro lado. Vamos a cruzar. Sí, está preparado para que todo el público tenga acceso más cómodamente. Mira. Descríbemela, por favor. Mira, tenemos aquí Napoleón y el sello, todos los documentos diplomáticos de un determinado estatus, ¿no?, tiene que tener la validación, igual que usamos hoy nuestras firmas en el caso de funcionarios, además los sellos. Pues Napoleón Bonaparte da poder a uno de sus oficiales para tomar posesión de la Luisiana en nombre de Francia. Estamos hablando de 1803. Ya digo que al poco tiempo vendió Luisiana, que no podemos identificarla con el actual, era más grande. Se lo vende a Estados Unidos. ¿Y este mapa?
Si vamos a dar la vuelta, este es un portulano. Portulano, que viene de la palabra puerto, es una manera de representar los espacios geográficos conocidos en la Edad Media. Este lo tenemos nosotros aquí y es de 1520 y es un recuerdo de la manera de representar el mundo conocido. A partir de la aparición de un mundo nuevo, el nuevo mundo que se le dice, también se hacen representaciones gráficas distintas. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si nos fijamos, el nombre, hay unas líneas que van alternando verde y rojo, son los nombres de los puertos. Era una navegación de cabotaje, puerto a puerto, siempre se estaba. Cuando hay algo más allá, ya con Canarias pasó, pero eran 7 días de navegación nada más, te pasas 3 meses sin saber dónde llega, también tiene que cambiar la manera de representar el espacio. También condicionó el pensamiento, ¿no? Se dejó de tener miedo a lo que pasaba ahí, que es primero la tierra incógnita, y el mar donde siempre se representaban monstruos, vendrían, en fin, hay unas tradiciones en el Atlántico. Lo hemos puesto aquí primero, porque está Europa, y estábamos hablando de Europa en los documentos del Archivo de Indias, y porque si este es el inicio de lo que empezó a pasar a finales del 15, principios del 16, acabamos luego con otra manera de comprender el mundo. Me ha gustado lo que has dicho de que a través de los documentos veis la evolución del pensamiento. Sí. Eso es precioso. Pues no se nota mucho, ¿no? De hecho, ¿por qué se queman archivos y documentos? ¿Por qué muchos archiveros han sido perseguidos o castigados? Vosotros lo sabéis muy bien, que sois la prensa, información es poder. Y eso no lo inventó McLuhan, ya está ahí en Leviatán. Y claro, el documento no es inocuo. Ni siquiera esa carta de una viuda o una esposa reclamando algo. Y más si estamos hablando de documentos con ciertos... Pero incluso en representaciones gráficas, que aquí tenemos, se han hecho exposiciones, hay mucho contenido ideológico, digamos, de cada momento en las representaciones gráficas, sí. ¿Cuál es el documento más reciente que tenéis archivado aquí, pues en el Archivo General de Indias? Claro, después del Tratado de París, 1898, ya no existen los organismos que antes he citado que gestionan, en palabras actuales, aquel mundo, ¿no? Y al no haber esa gestión directa, el Consejo de Indias desaparece, pierde su poder a lo largo del siglo XIX. Entonces entran otros organismos, los ministerios, y esa documentación ya está en otros archivos españoles, especialmente el Archivo Histórico Nacional. Por lo tanto, sí, hay aquí documentación del siglo XIX, entre ellas también de algún archivo privado que han sido donados o comprados. O sea que, digamos, que el principios del siglo XIX cada vez va habiendo menos documentos. También quiero decir una cosa, el Archivo General de Simancas también es un complemento para esta documentación. Porque claro, el Consejo de Indias era uno de esos reales consejos, pero no debemos olvidar el de Hacienda, el de Guerra, el propio Consejo Real, que esa documentación se conserva en el Archivo General de Simancas. Me encanta escuchar la pasión con la que hablas del archivo. Bueno, no sé. No, sí, sabes. Hombre. Bueno, a veces aburrimos un poquito los archiveros, ¿eh? No creo. Esther Cruz es directora del Archivo General de Indias. Muchísimas gracias por acogernos esta noche aquí en el propio archivo. Pues muchas gracias por venir, por acordaros del archivo. Muchas gracias. God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. There's a time and a place
There's no secret to living. Just keep on walking. There's no secret to dying. Just keep on flying. I'm gonna die in a place that don't know my name. I'm gonna die in a space that don't hold my name. I believe there's a time when the cord of life should be cut, my friends. I believe there's a time when the cord can be cut and this vision ends. But I'm gonna die in a place